Bueno, pues gracias a Club de Regatas por ofrecernos la posibilidad, gracias de parte del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, y esta es una de las actividades que el museo realiza fuera del museo, de ahí que se llame museo fuera del museo. Perdona, ¿apagamos esta luz? Sí, apaga. En este caso, lo que traemos del museo y que sacamos del museo, pues va a ser una de las exposiciones temporales que se han inaugurado hace muy poco, el 7 de noviembre, que estará hasta el 7 de enero en el museo, en el horario de apertura normal del museo, y que la visita es gratuita, que se ha titulado Percepciones. Y Percepciones, la verdad, que se tardó bastante entre el equipo del museo y el equipo de artistas invitados a esta exposición, pues se le dio bastante vueltas al título, y de repente cuando inauguramos resultó que viene la directora general de Cultura de Barrenea y nos dice, oye, que en la RAE percepciones significa acción y efecto de percibir, y la segunda acepción es sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Y dijimos, pues vamos a acertar. Y sin haberlo mirado en el diccionario, pues queríamos decir esto. Entonces, percepciones, en realidad, su objetivo es mostrar cómo diferentes personas, frente a un mismo hecho material, que es un organismo vivo, o cómo la naturaleza inspira al artista, y cómo la naturaleza la utiliza el investigador que la está estudiando para utilizar el dibujo en la comunicación o en la difusión científica. Y un poco esto es lo que versa la exposición y lo que vamos a tratar hoy de contar también al hilo, y luego, por supuesto, sería ya que visitaran la exposición los que no han ido ya todavía, pero visitarla con calma y tranquilidad. Yo voy a presentar hoy un poco lo que es la exposición, lo que es el objetivo, lo que puede ser el contenido museográfico, y los artistas invitados a esta exposición son Rafael Muro, Elvira Sabana Rico, Irmut Cosmin Pascal, Fernando Valdeón y María Dolores Martínez Dolma. No están todos ellos, están tres nada más, y van a contar un poco su modus operandi y su forma de interpretar esa percepción de que es la naturaleza, y la trasladan a un lienzo o a una tabla o a un saco o a lo que ellos consideren oportuno con los materiales que consideran oportunos. Bien, en la historia de esta percepción, lo primero que podemos encontrarnos es con el bisonte de Altamira, como el hombre primitivo, con estos colores ocres, con estos colores negros del tizón, aprovechando el lienzo de la roca y aprovechando la protuberancia de la roca, dibuja y pinta la naturaleza, lo que él ve, un bisonte, una cierva, una escena de caza. Esta sería una percepción del medio, una forma en la cual un artista, o también un científico de la época, un naturalista, que nos pinta un animal de forma naturalista. La otra gran imagen que tenemos de los naturalistas son cuando hacen los viajes científicos y ilustran todo. Hay que darse cuenta que luego ahondaremos un poco, hay una época en que no existe la fotografía, ni la fotografía en blanco y negro, ni la fotografía en color, con lo cual se dibujaba todo. Yo les puedo comentar que cuando yo hice la carrera teníamos dibujo como asignatura. Pues estudiamos ciencias naturales, estudiamos biología. De hecho, en el Museo de Ciencias Naturales hasta hace muy poco existía la plaza de dibujante. Y la esposa de Linares, María Luisa de la Vega, estuvo en la plaza de dibujante del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, después de que falleciera Augusto González Linares en 1904. Bueno, pues nos recuerda todas estas imágenes de plantas y animales exóticos que aparecían en las ilustraciones de la época como método de difusión, de conocimiento. ¿Y quién lo hacía? O sea, ¿quién hacía estos dibujos y por qué se hacían? Bueno, pues esta es nuestra historia que inicia el avance, el viaje que vamos a hacer en la exposición, y vamos a recordar una serie de cosas, sobre todo en la época griega, en la época de Mesopotamia, casi toda la descripción, no planteaban dibujos. Aristóteles, sobre todo Plinio, que es, diríamos, el gran naturalista, que escribió una obra que se llamaba Historia de la Naturaleza, Historia Natural, que era casi todo texto, no había dibujo. Hay que darse cuenta también que se empieza a dibujar, pero el mundo árabe no crea imagen. El mundo árabe siempre genera texto.
Con lo cual vamos a tener una diríamos, deficiencia inicial de lo que era naturaleza. En los frescos mesopotámicos sí que tenemos bajorrelieves. Ahí tenemos imágenes de fauna y flora, con lo cual aquí había artistas que ya estaban interpretando algo, aquellos leones, aquellos toros. Las primeras obras impresas que nos encontramos son de época medieval, muchas de ellas traducciones de los clásicos. De hecho, el Dioscórides se mantiene hasta el siglo XVII prácticamente. Plinio, las obras de Plinio se siguen traduciendo hasta el siglo XVII también, con lo cual tiene una trayectoria muy amplia. Pero la ilustración de obra científica, diríamos, o de la naturaleza, la que nos puede llamar más la atención son los famosos bestiarios medievales. ¿Y qué era un bestiario medieval? El bestiario medieval era una hoja encuadernada, una serie de libros, o sea, por hoja, en el cual se contaba una historia que era pseudo-religiosa, pseudo-ideológica, un poco filosófica, y que de la naturaleza tenía poco, aquello. Pero era enseñar a la gente a través de la imagen de la naturaleza unos conceptos ideológicos de la época y unos conceptos religiosos. Bueno, y de ahí tenemos, pues, del bestiario de Leonardo, el leopardo del bestiario de Rochester, en el cual está el dibujo del leopardo, y nos explica escenas de la caza y por qué come y cómo ataca a las bestias débiles y no a las bestias fuertes, y cómo mantiene el orden en el entorno de la naturaleza donde vive. O la mantícora, que bueno, la mantícora ya es un elemento mitológico, ya no es un ser vivo de la época frente al leopardo, pero que también lo utilizan como medio de difusión y medio de educación dentro de estos bestiarios. Y podríamos tener el caso de la ballena, que el bestiario además viene con una escena de atacando al barco, echando fuego, y habla del caso de Jonás, también dentro del bestiario. Es decir, que se entremezcla religión, imagen, creencias, dentro de este dibujo, de ilustración de cómo ellos entendían la naturaleza. Y luego del Dioscórides, pues tenemos aquí el famoso jengibre, que tiene forma de hombre, la raíz, y igual que el ginseng, que tiene una forma que parece una forma humana, y entonces te lo pintaban con una forma de hombre con unas hojas encima. Y esa era la interpretación del Dioscórides dentro de la medicina de la época. Bueno, otra forma que podemos ir buscando y analizando es en la cartografía. La cartografía ya empieza a aparecer del siglo 1600, 1500 tenemos cartografía, y en la cartografía empezamos a encontrar elementos decorativos, aparte de barcos, que se veían en el mar. Desde luego son figuras alegóricas a una mitología, pero que también los cartógrafos las pintaban con intenciones aviesas. Es decir, si en esta zona de aquí había muchos monstruos, a lo mejor nadie navegaba por esa zona. Entonces también era una forma de proteger las rutas marítimas. Tenías esa doble jugada, esa doble versión, o las dos caras de la moneda. Pero siempre nos los pintan con unas bocas feroces, con unas bocas todas, una actitud feroz, una actitud agresiva, y en algunos casos pues atacando a barcos. Pero si se fijan, todos tienen este detalle de dos agujeros exhalando o expulsando agua. Aquí no expulsa agua, pero los tiene ahí, parece un cerdito. Y este es una ballena, una interpretación de una ballena con sus dos. Y es efectivamente sobre un detalle anatómico y fisiológico, que es la ballena expulsando ese aire cuando sube a superficie. Aquí ya se empiezan a reflejar detalles anatómicos. Pero claro, nos mezclan un detalle anatómico de un cetáceo con un detalle anatómico de un pez, como son las escamas. Entonces se entremezcla diferentes conocimientos, pero con el mensaje, con la interpretación, con la percepción de ellos, querían mostrar, es decir, querían mostrar unos monstruos que había en el mar, que no se conocían, que estaban totalmente por ahí en las aguas profundas, y la otra intención de, oye, aquí hay muchos monstruos, no naveguen ustedes por aquí porque es aguas peligrosas. Aún con eso, y grandes naturalistas como fue John Conrad Gessner, en el siglo XVI
en su obra de Historia Animalarium, entremezcla animales típicos de la fauna local, como puede ser un topo, una rata, un ornitorrinco, un rinoceronte, muy bien pintados, muy bien detallados, con imágenes como hemos visto antes, que es un ser marino con un casco, con una capa, con un escudo, y realmente de aquí, de esta imagen, es de la que nace la foca monje. Es decir, una cabeza de mamífero, que puede ser una cabeza de persona, unas aletas, una aleta grande y vestido de monje. Y de ahí ha nacido el nombre de foca monje. O sea que seguimos arrastrando mitología dentro del lenguaje, de la terminología actual. Y luego, por supuesto, incluían figuras que no existen, figuras que pensaban que existían, porque llegaba uno que lo contaba. Y yo he visto un caballo con un cuerno en la cabeza, ¿no? El famoso ornitorrinco, que luego realmente a lo que más se podría asemejar esto es a un narval, a un cetáceo que tiene el colmillo y que está en las aguas árticas. O sea que nos mezclaban animales realmente muy bien pintados con animales totalmente mitológicos. Y por contra nos encontramos dibujos fenomenales, como el de Alberto Durero, la famosa liebre joven, en la cual tiene un detalle que casi se pueden contar los pelos de la liebre, frente a estas otras imágenes de animales totalmente irreales. Entonces aquí empieza a aparecer ya, diríamos, esto podríamos llamarlo como ilustración científica también, o imagen de un artista que interpreta de forma hiperrealista una liebre, y no un conejo, y una liebre joven y no una liebre vieja. O sea, podemos saber que es una liebre y una liebre joven. Y luego ya también podemos ya introducir un poco, dejar ahí plantado lo del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci con la aparición de las proporciones. Las proporciones en la naturaleza, las proporciones de los animales y la forma de empezar a dibujar de forma proporcional. Vamos muy rápido, llegamos al siglo XVII y una forma de contarnos la naturaleza era con grandes imágenes pictóricas al óleo, sobre tablas de lienzo, y en este caso es la famosa colección, una de las famosas colecciones de Sinders, que los compró a ver si me acuerdo, el marqués, bueno, se me olvidó quién era, que luego pasan las colecciones reales, estaba en el Palacio de la Granja, y es el famoso, son 3 ejemplares que se llama el Concierto de las Aves, en el cual aquí, bueno, son aves todas canoras, aves cantoras, que están dando un concierto, tienen su partitura, y tenemos un búho. El búho es la imagen de la inteligencia. Entonces, ¿quién dirige el concierto? El búho. ¿Y quién controla y vigila al resto? Las aves grandes. Son las que tienen controladas también al resto de las pequeñas. Es decir, en la misma pintura se nos está contando una alegoría, una historia, pero que podemos reconocer perfectamente cualquier especie de todas, las 2 abubillas, un alcaudón. O sea, que vamos reconociendo un águila, vamos reconociendo especies que nos permite el dibujo reconocer que son especies realistas y que forman parte de un cuento. El dibujo también ha servido para divulgar, este es un grabado bueno, mejor una estampa, luego diremos lo que es grabado y estampa, una estampa de principios del siglo XVIII, de 1710, de Pieter van der Hae, que era un cosmógrafo. En realidad, él lo que le gustaba era pintar ciudades, como la colección que luego está incluida el Brown de Santander. Esta es otra colección, pero en esa colección se incluye un cachalote varao en la playa. Sabemos que es un cachalote por la estructura anatómica, que es un macho porque se ve perfectamente el pene, en la postura normal de un cachalote varao en la playa, que se te sale la lengua por el costado. Con lo cual nos da imagen realista de una escena. Incluso si se fijan, tenemos aquí al pintor sentado y un curioso viendo cómo pinta. O sea que el propio pintor se incluye en la obra. Pero esto nos da esta forma de ver una imagen común, no tan común como observar un cetáceo en la playa, pero nos da una cantidad de información que el propio pintor está incluyendo de esa percepción, de esa forma de ver la naturaleza y luego transmitirla. Y si encima vemos que llevan todos turbante, que es la moda de la época europea de principios del siglo XVIII, pues podemos decir que esto podría ser una imagen de los países nórdicos, Alemania,
centrado, y encima nos da hasta las medidas y el peso del animal. Bien, habíamos hablado antes de los grandes viajes científicos y los grandes ilustradores. Ya estamos en la ilustración, en la época enciclopédica, en la cual se incluyen dentro de los textos imágenes muy realistas. Y ya se empieza a incluir no solo la imagen del animal en una posición anatómica, sino en una posición cetológica, en una posición etológica, una exposición o de caza, o una posición de comer, o una posición de que está llamando a la hembra. Es decir, ya se le pone con una postura. Dentro se introduce ya otro elemento más. Hay una obra que es La historia natural, que son 30 volúmenes, de Buffon, que es, diríamos, la más grande que hay de esta época, y luego había el Petit Buffon, que en esta obra se incluyen las láminas pero no coloreadas. Era la obra barata, diríamos la obra de bolsillo, y la obra cara era la que estaban coloreadas, las láminas. Bien, y de ahí nos encontramos con montones de obras científicas en las cuales el dibujo, la ilustración, se utiliza para identificar las especies. Es decir, el científico lo que quiere es mostrar caracteres morfológicos para decirnos que esto es un Oligo vulgaris o un Oligo foversi. Hay dos especies de calamar. Y yo con ese dibujo, viendo el calamar y viendo el dibujo, puedo identificar qué especie es, si es un Oligo vulgaris o un Oligo foversi. Los dos son calamares y cuando vayan a la pescadería ustedes nos van a identificar uno de otro, diferenciar. Pero bueno, si un día quieren diferenciarse y se pueden contar el número de ventosas que tienen en cada maza, el Oligo vulgaris las tiene pequeñas y muy grandes, digo pocas y muy grandes, y el Oligo foversi tiene muchas y pequeñitas. Es la única forma de distinguirlos. Entonces el científico lo que hace es dibujar estas mazas y encima poner los detalles correspondientes a los machitos, a las coronas que lleva cada ventosa, para que el resto de la comunidad científica pueda diferenciar una especie de otra. En el caso de las conchas se diferencian por los dibujos, el animal se puede perder, se puede morir, y entonces todos los que son aficionados a coleccionar conchas utilizan el dibujo y la forma de la concha para diferenciar una de otra. Es decir, que a través de estos dibujos se está dando conocimiento de la naturaleza y al mismo tiempo se está dando difusión de lo que hay ahí. Bueno, esto es un ejercicio muy bueno, que es cogerte la obra flamenca de los bodegones Naturalezas Muertas de la época de mediados del 18 hasta finales del 18 y ponerte a diferenciar todas las especies que aparecen en los bodegones, ¿no? Y te puedes pasar horas y horas muy divertidas porque identificas perfectamente a la especie. Tienen errores, lógicamente, porque no llega a ser el dibujo científico, pero es una forma de expresión, es una forma de mostrar la riqueza de las mesas de aquella época. Este es un Luis Meréndez, que es también uno de los famosos bodegonistas, es un óleo sobre lienzo de finales del 18, en el cual tenemos a dobles uvos, ¿no? Un poco pasaditos de días, porque tienen el ojo hundido, ¿no? O sea, cuando te pones a analizar las cosas, empiezas a encontrar detalles, ¿no? Y dices, están muy bien hechos, ¿no? El Besugo, para que llegara a la corte a Madrid, tenía que pasar unos cuantos días, y el tío lo pintó con los ojos hundidos, ¿no? Luego falló con el número de escamas, pero bueno, ya no lo diremos, ¿no? Pero tenemos detalles que son muy buenos. Es decir, los científicos nos fijamos en determinados caracteres que el artista no se fija muchas veces. Son dos formas de percibir. El gran problema que tenemos los científicos o los naturalistas o los biólogos o los zoólogos de la naturaleza es que el conservar los animales desde tiempos remotos, el gran problema que ha habido al no haber fotografía en color es que cuando los conservamos pierden los colores. Los animales tienen el cromatismo, son colores orgánicos, y si los incluimos en los famosos alcoholes o formoles, se disuelven estos colores en el propio líquido, con lo cual se quedan totalmente blancos. O sea, se queda un salmonete que parece que le hemos puesto una camisa blanca encima, no se le diferencia. Entonces recurrimos al dibujo y al dibujo coloreado. ¿Para qué? Para mostrar al resto de la comunidad científica cómo es un salmonete y a la gente. Entonces de ahí es la otra razón por las cuales nos empeñamos en dibujar, nos empeñamos en colorear y nos empeñamos en que las cosas sean lo más reales posibles al individuo. Y lo mismo con las plantas, los herbarios. Si ustedes han hecho lo que hemos hecho todos los niños de pequeños, pues coger una hoja, meterla en un libro, quedan muy bonitos, muy planas, pero al cabo de los meses o de los años han perdido el color.
Ahí no es que el disolvente se haya comido el color, en realidad se lo ha comido el aire. Y entonces el color ha ido desapareciendo. ¿Cómo resolvemos eso? Pues haciendo dibujos y coloreándolos. Bueno, pues todos, cuando han ido a pintar a casa, han ido ustedes a pintar su casa, le han dicho, ¿qué color quieren pintar la casa? Y en la tienda le saca un Pantone, es decir, una tira de colores. Bueno, pues eso en el siglo XVIII, los que hicieron la expedición de Mansfina Bustamante se llevaron un Pantone. ¿Por qué? Ellos dibujaban la naturaleza. Allí iban investigadores, iban naturalistas, iban pintores pagados como pintores. Artistas fundamentalmente, que pintaban no solamente la naturaleza, los animales y la flora, sino también las ciudades, la gente, los personajes, dibujos etnográficos. El naturalista va a conservar esa planta y va a perder el color. El dibujo del dibujante va a llegar a Madrid con la planta. Y en Madrid, en el Gabinete de Historia Natural, lo que se hacía era la plancha de grabado para poder imprimir esas obras enciclopédicas, pero claro, el grabado en aquella época se hacía una sola tinta, y entonces salía en blanco y negro. Entonces el grabador hacía el grabado, imprimía la estampa, que de ahí viene el nombre de estampa, el grabado es grabar la matriz, que puede ser metal, y había otros señores que iluminaban, que daban color a las láminas. ¿Y cómo iluminaban? Pues con las indicaciones del Pantone, que les habían indicado los dibujantes que en origen habían visto los colores exactos de la planta o del animal, porque el que pintaba en Madrid no tenía ni idea cómo era el leopardo. Entonces esta era la forma de mantener la coloración y mantener el criterio científico dentro de una obra. Y también los naturalistas, bueno, pues unos dibujan mejor y otros dibujan peor, pero nosotros tenemos lo que llamamos el cuaderno de campo, en el cual anotamos, cuando estamos trabajando, todas nuestras impresiones del animal, o del día, o de la investigación, y hacemos nuestros propios dibujos. Esta es una página del cuaderno de campo de Antonio Pineda, en la Patagonia, en 1789, que fue uno de los naturalistas que fueron a la expedición de Bustamante y Malaspina, de la Vuelta alrededor del mundo, aunque luego no hicieron la vuelta, tuvieron que volver por motivos políticos, pero bueno, intentaron dar la vuelta, en la cual tienes todo un manuscrito explicándote las características de este pez, y el dibujito del pez. A cambio, pues lógicamente el artista, pues hay que reconocer que Antonio Pineda no era un artista de dibujo ni de la pintura. Si lo comparamos, no es el mismo pez, ojo, para empezar, pero vamos, los detalles y las formas, pues Guido pues guardaba muy bien las formas y guardaba muy bien los detalles. Era uno de los mejores dibujantes de la época. En otros casos, el científico lo que está buscando son estructuras anatómicas o características morfológicas nada más. Lo que tienen ustedes a su izquierda es parte, bueno, dibujamos nada más que la mitad. Cuando hay una cosa simétrica, por ahorro de tiempo, por vagos que somos, este trozo es simétrico a este, con lo cual no lo pintamos. Entonces, este es el sistema nervioso de un cachón. Lógicamente, hay que hacer una disección, hay que sacarlo, hay que ir dibujando, hay que ir anotándolo. Entonces ese es el dibujo que se va haciendo. También este es otro dibujo de Antonio Pineda, de una salamandra, que le ha hecho una disección y te dibuja cómo son las vísceras por dentro, cómo es el hígado, cómo son el tubo digestivo, el estómago. Se va dando información sobre la anatomía, no solamente sobre las estructuras externas, sino también sobre la anatomía. Y luego estos son, le he traído aquí dos dibujos de una anémona, la Sargapia elegans, que es muy típica de aquí del Cantábrico, que es un dibujo de Rioja. Este es de de principios del siglo XX, es de 1900, creo recordar, 1901-1902, que son dibujos que utilizaba Rioja y Linares en aquel museo que tenía en la estación, porque claro, no existía la fotografía en color, los animales perdían el color que tenían los frascos, con lo cual ponían el frasco y el dibujito de la acuarela al lado para que la gente pudiera ver cómo es en realidad el animal. Bueno, pues en otros casos, lo que nos sirve el dibujo, o para que utilizamos el dibujo, ¿para qué es? Pues para decir las partes de un elemento. Es decir, podemos tener un cráneo de foca, y para explicar lo que es el maxilar, lo que es el parietal, lo que son los incisivos, lo que son los caninos, pues realizamos un dibujo y vamos poniendo letrecitas al lado y luego los textos en la parte de abajo.
Esta es otra forma de utilizar el dibujo como medio de comunicación y medio de difusión. Seguramente, no sé, pero vamos, lo encontrarán eso ahora, que a ningún artista se le ocurre hacer esto. Ellos pintarían un cráneo de otra forma, y yo voy y le pongo letras o números, para decir que estos son cráneos, estos son los incisivos, aquí está la muela carnicera, este es el periocular o periorbitario, estos son los nasales. Entonces, es otra forma de utilizar y de tener la percepción de la imagen que yo estoy interpretando y estoy difundiendo. Esta ya es habiendo fotografía, habiendo color. Bueno, pues esto es una imagen que me han prestado, es un fósil de un equinodermo, las sucocites, que aparece en terrenos del Cámbrico. Si hacemos la fotografía con un barrido, es esta imagen, con lo cual aquí se entiende poco. ¿Qué hace el científico? De aquí saca un dibujo para explicar cuáles son las partes y cómo puedo diferenciar esta especie, las sucocites, de otra especie de esta misma familia. Realmente lo utilizamos para esto. Hacemos mucho dibujo de línea, mucho dibujo para mostrar y para diferenciar unas especies de otras. Bueno, pues yo ahora ya les voy a dejar con los artistas, para no darles yo más rollo, y les voy a presentar a Rafael Muro, a Elvira Solana Rico, que no está. Rafael Muro hace esta obra, nos va a explicar ahora cómo él trabaja, cómo lo hace. Elvira Solana, contaré yo dos cositas para que lo sepan. Inud Cosmin Pascal hace esta imagen. Fernando Valdeón, que todo el mundo le conocen por sus famosos grabados, las estampas de la Bahía de Santander, pues hace cositas también y tiene unos bodegones de peces impresionantes, tampoco va a estar. Y María Dolores Martínez Dolmar, que se dedica en esta última etapa fundamentalmente a imágenes submarinas, de algas, de corales, pues también nos va a hablar. Rafa. Bueno, buenas tardes, soy Rafael Muro. Esta es la obra que yo desarrollo, ya llevo un tiempo haciéndola, ¿no? No sé si se me oye bien. Bueno, un poco cada artista capta o basa su percepción de la realidad que nos rodea, ¿no? Pues de diferentes formas, ¿no? En mi caso, pues es un conjunto desde la literatura, donde los prólogos y los prefacios de los libros, ¿no? Pues suelen ser magníficos lugares de reflexión, ¿no? Los cuales pues, nos ofrecen a su vez una serie de metáforas, ¿no? Que podemos aplicar a la propia pintura, ¿no? Y por otro lado, hay otros factores de que se nutre de la obra, ¿no? Como para realizar las imágenes, ¿no? Como la percepción visual, la memoria y la propia pintura, ¿no? Uno de los elementos fundamentales para mí es la mirada, ¿no? La forma de mirar, ¿no? La forma de ver las cosas, ¿no? La mirada como elemento definitorio, ¿no? de esa obra, ¿no? Esa forma de ver los objetos, ¿no? Las cosas pues, de otra manera, que es donde al final pues, radica la personalidad de la obra de cada uno, ¿no? Un filósofo, Nelson Goodman, ¿no? Que un libro se titula ¿Qué es arte?, ¿no? Dice que no existe algo así como un ojo inocente, ¿no? Los órganos sensoriales no nos sirven para captar un mundo dado, ¿no? Sino para construirlo, ¿no? Para hacer nosotros ese mundo, ¿no? En un libro de Oliver Sacks, ¿no? Que es titulado Los ojos de la mente, Oliver Sacks es un neurólogo, ¿no? Y entonces pues trabaja con pacientes con una percepción visual, les enseña imágenes, ¿no? Y sus pacientes pues las traducen, dicen lo que ven, ¿no? El gran tema de este médico es la visión, ¿no?
la percepción visual, ¿no? Son dos factores que intervienen muchísimo en mi obra, ¿no? Esa manera de ver, ¿no? Lo interesante que tiene su libro es la forma en que los pacientes, ¿no?, pues describen los objetos, ¿no?, de una manera abstracta, ¿no?, a través de formas y colores, ¿no? Es un poco lo que yo hago, ¿no?, traducir las imágenes reales a imágenes abstractas mediante formas y colores, ¿no? Y como él dice, la vista como constituyente, ¿no?, de nuestra personalidad, que nos permite no solamente ver, sino también ser, ¿no? Por poner un ejemplo de uno de ellos, pues va al supermercado a comprar algo y había 12, digamos, productos iguales, ¿no? Entonces los define, o sea, da con él por su color y por su forma, ¿no? Un rectángulo azul y un círculo amarillo, ¿no? Y entonces es el que realmente quería, pero lo distingue por eso, por los colores y por las formas, ¿no? El color es esencial, dice el paciente, para él, ¿no? Lo mismo que para mí, el color es esencial, ¿no? Yo le doy muchísima importancia al color en mi obra, ¿no? Yo me alimento de imágenes reales que observo, ¿no? O sea, mi memoria se alimenta de imágenes reales que observo. Sería, podríamos decir, el sustento visual, ¿no? Para luego realizar yo otras imágenes, ¿no?, que son, digamos, como lazos de la memoria, podríamos decir, ¿no?, y que quedan plasmadas en el lienzo, en la tela, ¿no?, mediante colores, mediante formas, mediante texturas y manchas, ¿no? Hay un filósofo, Nelson Goodman, que decía que un medio especialmente versátil de producción del mundo es el arte, que está implicado directamente en la creación de él, ¿no?, del mundo. El mundo es, digamos que estaría creado por el modo como nos dirigimos a él, ¿no?, cómo lo conservamos, cómo lo definimos, cómo lo vemos, porque existen multitud de descripciones, ¿no?, lo mismo que multitud de descripciones de las imágenes que podemos ver, en este caso, de elementos marinos, ¿no?, de la fauna marina, ¿no? A su vez, Nelson dice que hay obras de arte que son demasiado abstractas como para representar algo, ¿no? O sea, no todo lo que vemos puede tener un significado, en el caso de mi obra, ¿no? Pero que eso a su vez no las impide funcionar como símbolo, ¿no?, si bien de manera distinta, ¿no? Aun cuando no representan nada, pues son portadoras de otras cualidades, ¿no?, como son, pues tienen unas cualidades en cuanto al color, en cuanto a la textura, ¿no? Y esas a su vez llaman la atención cuando están expuestas, mientras se exhiben por esas cualidades, ¿no? Refiriéndome, mi obra en concreto guarda un paralelismo con lo que hablaba Gerardo, ¿no?, de los científicos, ¿no? Los científicos, pues, de alguna manera también investigan en su laboratorio, ¿no?, hace cosas en el laboratorio con especies que encuentra la naturaleza, ¿no? Y yo trabajo a su vez en mi laboratorio de ideas, que sería mi estudio, ¿no? Yo investigo mientras el científico investiga con especies, con formas, yo investigo con la materia pictórica que es la pintura, ¿no? Intentando siempre, pues, descubrir algo, ¿no? Como un proceso, la pintura para mí es como un proceso, lo mismo para el científico, también de investigación constante, ¿no? O sea, hay que estar constantemente investigando, constantemente buscando, pues, cosas nuevas, ¿no? Precisamente eso que el científico descubre o que vemos que esas imágenes que ha hecho él, ¿no?, pues es lo que, de las que yo, digamos, me apropio, ¿no? Y con ello elaboro mis imágenes, ¿no? Pues mi proceso de trabajo se centra precisamente en observar mucho esas imágenes, ¿no? En esta ocasión, como estábamos en el Museo Marítimo y el tema era un poco la zoología, ¿no?, marina, pues son las imágenes que yo he observado, ¿no? He observado fotografías de microorganismos, fauna marina, formas animales, vegetales
especies avisales, ¿no? A partir de los cuales pues yo he elaborado otras entre la improvisación, ¿no? Porque yo improviso mucho, y la reflexión de eso que estoy viendo, ¿no? Y con esas trabajo, ¿no? De la observación de toda esa serie de imágenes ya iríamos un poco al proceso en sí de realizar la obra, ¿no? Selecciono pues aquellas imágenes que de alguna manera despiertan a mí una especial sensibilidad, ¿no? O sea, me resultan atractivas, me cautivan por lo que sea, por sus formas, por sus colores, ¿no? Es decir, me produce una emoción, ¿no? O sea, de todas que yo veo, esta por ejemplo es una de las que tengo en la exposición, ¿no? Pues digamos que las que he observado, entre otras, pues serían estas, si observamos, hay una cierta relación, no en cuanto al color, pero sí en cuanto a la forma, si no me equivoco es una cangrejo araña, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, pues su cuerpo, digamos, si le quitásemos todas las patas, veríamos que aquí, lo que pasa es que yo a su vez lo deformo más, ¿no? O sea, yo no intento reproducir la imagen, ¿no? Bueno, pues de esa primera imagen, de ese primer cuadro que yo he realizado, pues observando muchas imágenes de este tipo, pues ha salido que no. Realmente yo no intento hacer una descripción de las imágenes que son reales, ¿no? Sino de la propia pintura, ¿no? Intento traducirlo en forma de manchas, de colores, lo que decía antes, ¿no? Pues son imágenes que surgen de la oscuridad, ¿no? Bueno, de alguna manera vas grabando en la retina, ¿no? En la memoria, ¿no? Que van flotando en la mente, ¿no? Que surgen, pues eso, de la niebla de la memoria, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que están detenidas en el tiempo, ¿no? De alguna manera se detienen en el tiempo, en mi mente, ¿no? Pero siempre estoy atento a cualquier hallazgo, ¿no? O sea, que me pueda producir lo mismo ahora cuando la estoy realizando que la propia